Bienvenidos a Mente Sana Tips, el podcast donde hablamos con personas que están cambiando el mundo, donde abordamos temas que no solamente nos ayudan a pensar mejor, sino que nos llegan al corazón. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mafe Montejo. Mafe es increíble. Ella es cofundadora de Nave Eureka, de Arca Luminosa, dos iniciativas que están conectadas con el emprendimiento social y que para mí son muy bonitas porque son una forma de aportar a que este mundo sea distinto. Pero es que ella tiene un lado oculto, súper ejecutiva, súper experta en temas de muchísimo nivel, abogada, con especialización, 15 años de experiencia, trayectoria, que un día decidió dedicarse al emprendimiento social. Entonces, la idea es hablar de eso hoy con Mafe. Mafe, qué nota que estés acá. Bienvenida a Mente Sana Tips. Ay, muchas gracias a ti por la presentación y por estar en este espacio. Estoy muy feliz. Bueno, yo creo que todo empieza con un reconocimiento muy profundo de que algo no está bien y que algo está doliendo. Y eso me pasó a mí en dos momentos de la vida que después entendí por qué se tenían que conectar. Y el primero de ellos fue cuando inicié un voluntariado en el 2018, al conocer la historia de Valkyria, que fue una perra que encontraron mutilada en una caneca de Mm. basura que desafortunadamente falleció, pero su legado fue muy grande. Y yo al conocer esa historia hice un clic con un dolor muy profundo de mi infancia que había guardado y era la historia de mi primer perro que habían regalado. El perro se perdió a sus nuevos dueños y 2 años después apareció, llegó a nuestra casa. Y para mí fue muy emocionante Increíble. volverla a ver porque era como cosas que uno no cree que pueden pasar y lo volvieron a regalar. Y eso me dejó una herida muy profunda que al final lo que hizo fue ese amor que yo tenía por los animales, guardarlo tan profundo, pero que fuera algo que nadie viera en mi vida. Entonces, ese momento Ok. de Valkyria me conectó con esa historia y los años fueron pasando participando muy activamente en ese voluntariado. Yo inicié en noviembre el voluntariado, en diciembre yo ya era parte de los líderes de la fundación. Ya un año siguiente ya era líder legal y estuve con la participación, que fue lo que me permitió llegar a ser cofundadora con el tiempo. Pero para que eso pasara, el segundo momento fue en el 2022, cuando estaba en el crecimiento profesional más grande para mí y había hecho todos los checks que nos crearon en la estructura, ¿no? Ujú. Carrera, posgrado, gran pareja, un lugar físico increíble, un gran apartamento, un gran trabajo. Y como todo ese ecosistema, llegó a un punto en que cumplí, pero por dentro estaba sintiéndome vacía. Empecé a tener ataques de pánico, sentía que algo más faltaba en mi vida. Ya llegó una oportunidad grandísima, gracias a mi socia de vida, que fue cuando ella también le llegó una de sus grandes oportunidades para llegar a un lugar que ella soñaba estar y me lanzó una pregunta más que fue la decisión de las más importantes que he tenido en mi vida y es, te ofrezco la gerencia de Nave Eureka. Y cuando ella me dijo eso, yo no dudé. Es más, no solo le dije, acepto, pero renuncio en 2 semanas, o sea, para empezar el mes. O sea, esto es de ya, vamos a hacerlo es con toda de cabeza. Y sentí que era la oportunidad para reconocer lo atrevida que he sido toda mi vida. Y este era el reconocer que era capaz de empezar a dar saltos para conectar con mi propósito. Ay, me parece muy hermoso, pero cuéntanos qué es Nave Eureka para los que nos están escuchando y que de repente no la conocen para que se animen a apoyar esa fundación que es divina. A mí me encanta. Claro que sí, voy a contar de Eureka, que fue el vehículo de transformación que me acompañará a mi salto cuántico, y es un vehículo que tiene una misión enorme y es contribuir al cierre de la brecha de desigualdad a través de la educación y tiene tres destinos la nave para hacerlo posible. Primero es la Biblioteca Eureka. Es un modelo de negocio enfocado a que nosotros podamos recibir libros de donación de cualquier tipo. Y los libros de literatura universal los vendemos a un precio más bajo del mercado, que no solo permiten su sostenibilidad, sino que se convierten en becas, donde acompañamos a jóvenes de estrato 1 y 2 a que ingresen a programas de educación superior, que es nuestro segundo destino, becas astronauta. Muchos jóvenes en nuestro país, estamos hablando que de 10 jóvenes que terminan el colegio, solo uno de estrato 1 y 2 puede ingresar a la educación superior. Y esa brecha, por supuesto, nos impulsa a que podamos generar muchas más becas y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestro programa. Y el Club Mini Astronauta, donde hemos creado una metodología de educación consciente, donde tenemos habilidades para la vida y apropiación social del conocimiento.
cada uno de los niños que estudia con nosotros va a tener una habilidad social, cognitiva, emocional, pero además va a conectar con esa apropiación del conocimiento que lo va a poder llevar a sus comunidades desde sus casas en adelante y de esa manera nosotros acompañamos a que podamos sembrar sueños con educación desde la literatura, desde programas completamente diferenciales en nuestro sistema académico que cada vez tiene más fallas, pero queremos acompañar en ese proceso de transformación y de esa manera también podemos construir país. Bueno, Mafe, pero entonces si alguien acá nos está escuchando y dice, voy a donar todos estos libros, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te los hacemos llegar? Porque aquí ya pensé Eso, y te voy a mandar libros. eso me encanta. ¿Cómo lo pueden hacer? Desde nuestras redes de la fundación, desde nuestra página web. Pueden escribirnos directamente para nosotros entregarles darles la dirección de nuestros centros de acopio y nosotros hacemos la curaduría de todos los libros que nos entregan. Todos bienvenidos. Ay, me encanta. Acá abajo les voy a dejar el enlace de las redes para que mandemos libros, compartamos. ¿Cuándo los leímos este año y los vamos a dejar allá muriéndose en una biblioteca? No, hay que darles vida. Me encanta esto. Pero mira que acá empieza ya a tejerse esta conversación, porque es que yo siento que es el tema del propósito, de conectar con ese llamado, de decir, ¿cómo paso de simplemente una frase bonita? Le voy a dar vida a esto y voy a impactar y voy a cambiar vidas. ¿Qué fue lo más duro? ¿Hubo algo que te costara, te dio miedo? Porque fue un salto, como tú lo dices muy bien, literalmente cuántico de bajarte de la super ejecutiva a ir a doblarte las mangas y voy a ir a trabajar. Yo creo que fue esa conexión que tenía desde muy pequeña con el servicio. Yo siento que tengo 37 años, pero he vivido 1000 años en estos 37 y he hecho 1000 cosas. Y una de esas que me conectó con esa parte inicial de mi vida fue entrar a una comunidad religiosa desde la curiosidad, que me parecía increíble que unas personas tan jóvenes empezaran como a hacer una entrega completa de sus vidas al servicio. Cuando empecé a hacer mi labor de misionera, que lo inicié en Zona Roja, en un pueblo en Cundinamarca que se llama San Juan del Río Seco, estar en esa comunidad fue sacarme de mi zona de confort desde muy pequeña. Era espacios donde había una cabina de telecom para que las personas pudieran recibir llamadas una vez a la semana y era como poder entender los contextos desde ese momento. Cuando empecé a acompañar a los niños, yo los acompañaba con lecturas, los acompañaba eh, con lecciones de canto. Yo a los 14 años hacía eso. Entonces, ese momento fue apropiarme siempre de los territorios, entendiendo que todos somos iguales. Y ese acompañamiento es que todos somos seres sintientes, somos personas que estamos abiertos a conocimiento, como acompañamos al otro que pasara. Y creo que la formación en la vida lo va llevando a uno a una inconsciencia y a una desconexión real de cómo esas oportunidades que estoy teniendo realmente deben de ser compartidas con los demás. Y las incomodidades a la final creo que estamos en unos entornos que nos han llevado a construir máscaras, máscaras y máscaras para poder ser validados, para poder pertenecer a los entornos, que todo eso se termina convirtiendo en un modelo insostenible para cualquier persona. Entonces es la importancia de volver a la raíz, de volver a la esencia, de volver a eso de que esa niña chiquita le encantaba compartir con los demás, del handicap, le gustaba acompañar en los procesos a los demás, me llevó precisamente a la vida de decir, oigan, esto tiene que seguir siendo la prioridad, así como lo puse como desde niña, tiene que ser mi prioridad, agradeciendo la experiencia que la vida me ha permitido, esos trabajos, esas máscaras, porque siento que lo lindo de uno ver con el espejo retrovisor quién fue uno antes, fueron las máscaras que lo acompañaron a uno para decir, esto no soy y qué es lo que sí quiero ser. Entonces era el proceso de agradecimiento, pero también de romper todos los esquemas para poner como prioridad hacer algo que yo tengo como mi frase mantra y es construir cosas desde el deseo de servir. Ay, me encanta. Mira que eso se vuelve algo muy lindo porque como que cuando uno se conecta con ese propósito, con ese deseo de realmente impactar, dejar una huella, todo es diferente. El mío es cambiar el mundo una neurona a la vez y para mí este podcast es eso. Cuando tengo invitados como tú y vengo y me siento de estos temas, que vamos y sembramos semillitas de conciencia, de repente alguien de los que nos está escuchando del otro lado, esto le resuena, dice, "Ah, qué importante, ¿cómo ayudo? ¿Cómo aporto?" Porque yo estoy convencida de que el tema de contagiar emociones positivas, el contagio de la amabilidad, el escuchar al otro, el estar presente, puede que no sea algo que desde afuera lo veamos como muy trascendente, pero la persona del otro lado le cambias el día y le cambias la vida. Mira,
Que ya lo compartía yo en Instagram, de cosas que uno dice, es una bobada. Llegar y saludar al portero, buenos días. No es una bobada, es tan importante, porque ese señor se siente visible, se siente valioso. Manizales, eso mi mamá me lo enseñó desde chiquita. Cuando usted llega, usted saluda, usted agradece, usted se despide, y como que esto se vuelva normal. A veces no es como tan fácil. En muchos lugares, en muchos países, en España, el ¿qué te pongo? Y uno, sí, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Y pasa en muchos lugares. Entonces, esas pequeñas acciones que realmente cambian la vida, Mafe. ¿Cómo fue para ti empezar a encontrarte con esas realidades que son tan distintas? Yo creo que no hay nada más revelador y una línea más grande de autoconocimiento que el emprender, porque ese acompañamiento de llegar a esos espacios que estamos hablando, sin importar en qué parte de Colombia estemos, están a una hora de nuestra casa y tenemos problemáticas de brechas. A una hora en transporte público vamos a encontrar desigualdad, vamos a encontrar pobreza extrema, vamos a encontrar problemáticas para nuestros niños, para nuestra tercera edad, para el medio ambiente, porque pues si algo también nos ha permitido estar en un país tan poderoso como Colombia es que como somos de maravilloso en tantos aspectos, las brechas tienen esa misma dificultad. Y el poder ponerme en esa posición, no más que esa mirada repetitiva de la que siempre hablamos de ponernos en los zapatos del otro, de la empatía, es más bien cómo acompañamos a esa persona a estar en esos zapatos. Que cada al final todos estamos viviendo unas historias completamente diferentes, pero ese acompañamiento y esa compasión de esa realidad que vive Ujú. el otro hace que no le eliminemos algo que pasa mucho en el sector social, que es no solo la romantización de los problemas, sino el asistencialismo, la caridad y la beneficencia, y no generamos, y son entornos de empoderamiento, que es la realidad que necesitan las personas. Las personas necesitan es una escucha para que también puedan ver con una mirada de responsabilidad los entornos. Y eso es lo que deberíamos hacer también todos en la medida de que, como tú lo acabas de decir, con un buenos días cambiamos la realidad de otras personas o cambiamos ese día, donde nosotros también tengamos esa responsabilidad individual de entender que somos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor, hace que haga un cambio diferente en nuestra actitud, en cómo respondemos, en esa responsabilidad afectiva que también está careciendo tanto el planeta, pero que estamos reconstruyendo y acompañándonos todos. También ponernos en esa posición de cómo queremos ver un lugar diferente de desigualdad, poniéndonos también en una tarea de cómo yo con lo que ya he tenido de conocimiento en la vida puedo agregar. Además es muy lindo porque así como yo vi esa noticia de Valkyria, eso me logró llegar a una fundación que me llevó pues a apropiarme y hacer en este momento un trabajo colectivo, empezar a hacer un trabajo de introspección y entender cada uno qué le duele, qué cosa usted ve y dice, pucha, esto me genera un dolor de estómago, un dolor en el pecho, unas ganas de llorar. Como uno reconocer esos dolores que son realmente los que lo acompañan a uno a conocer el propósito, y más que estamos en este momento en el boom de cómo conectar con los propósitos. Todo se está viendo desde una mirada muy positivista, y es entender que casi todas las fundaciones, las ONG o todo lo que está en proyección social nace de un dolor, nace de algo incómodo, de algo que frustra. Y uno al ver eso es como que, bueno, entonces, ¿cuál es la llamita que me está diciendo, oiga, haga algo? ¿Cómo empezar a hacer ese trabajo? Y creo que ese es el paso número uno para uno empezar a conectar con qué quiere solucionar. Me encanta escucharte porque es que es salir del romanticismo, del asistencialismo, justo estamos en diciembre grabando este podcast que va a salir en este momento y es eh, no, todos vamos a ir a repartir natilla y buñuelos. Yo creo que los habitantes de la calle, hace muchos años, uno de mis primeros trabajos fue coordinar habitantes de la calle. Y ellos decían, en diciembre ya estamos hasta acá, no queremos más natilla y buñuelos. Porque todo el mundo en su buen corazón sale a dar lo mismo. Pero necesitamos son sistemas que a largo plazo generen impactos. No como la acción de un día, de le di dinero a alguien y ya, soy el mejor ser humano por esto. Pero, ¿y te has encontrado con esos casos de cómo explicarle a las personas la trascendencia de, pues, de liderar una fundación que no es ser flor de un solo día? Uf, eso ha sido muchas conversaciones con varias personas, precisamente porque se ha llevado esa romantización a un nivel tan alto que ya se ven los voluntariados como solo un cheque empresarial o se ven como ir a tomarme la foto con la población. Pero entonces, ¿qué hemos hecho también desde nuestras fundaciones? Es poder acompañar a las personas que se entren mucho más a la situación. Y es un acompañamiento más como que esto no es un voluntariado más, sino esto es un conector de propósitos.
Yo siempre le digo con mucho amor, es que nuestros voluntariados se convierten como en una punta Roma, ¿sí? Rompemos unos globos importantes, que no es un romper un globo desde lastimar a alguien, sino romper de que vean realmente en los entornos que estamos viviendo y lo afortunados que hacemos desde una mirada del agradecimiento. Entonces, que esos voluntariados a la final se terminan convirtiendo en esos conectores de propósito con las personas, porque se acompañan, en el caso de Naureka, a ver cómo los niños desde un espacio de lectura pueden conectar con algo que quieren transmitir, cómo los llenamos de un lugar seguro para la conversación y cómo un cuento permite tener una conexión desde su mirada para ayudar a los animales, al medio ambiente, a crear curiosidad, a conocer sus emociones, a ver los números de otra manera. Ese día siembra uno la capacidad de hacer cosas diferentes. Y en el caso de Arca Luminosa, es como acompañamos a los seres sintientes a esa sabiduría infinita que permite los animales a que generemos esos vínculos inquebrantables basados en nuestros propios valores y cómo eso lo multiplicamos para ser buenas personas, que se debería ser la prioridad para todos, ser buenas personas, ¿sí? Es como que antes de responder cualquier cosa, 3 segundos y ese cuenta lo que está diciendo para responder a alguien en la calle, en su familia, en su hogar, en todos los espacios. Y es como, madre, ¿cómo la pausa para ponerme a pensar en cómo respondo me va a quitar a mí posibilidad, ¿sí? O la mala posibilidad de tener un muy mal día y tener una explosión emocional, o más bien de parar y decir cómo respondí de la mejor manera y no le hago daño a nadie ni me hago daño a mí. Y eso es un paso tan difícil en esta manía, pero que lo estamos haciendo poco a poco y siento que desde nuestros voluntariados somos absolutamente conscientes de que lo que queremos es que las personas no solo conecten con los problemas sociales, sino se conecten con ellos mismos y con sus respuestas del día a día. Y se vuelve algo muy chévere porque es que es darnos cuenta de que somos transformadores de realidades. De cuando yo voy y digo, bueno, entonces voy a acompañar esta fundación, voy a tener una relación distinta con todos los otros seres sintientes. Oye, eso es increíble lo que pasa en el cerebro. Los que tienen perritos o gaticos. Yo tengo una sobrina que se llama Bimba, que es pastor alemán y es lo más lindo del universo. Y ella sabe cuando alguien está mal. Ella se acerca, ella era súper compañera de mi mamá. Entonces, el uno generar esa conexión con un gato, con un perro. Es una cosa increíble que a veces las personas que no lo han vivido, como que piensan que es un poquito raro. Pero, por ejemplo, el ronroneo de los gatitos te baja un 70% el estrés. Es una cosa loca. Como que el baile ronronea y le Impresionante. dice, fresca, tranquila, venga, venga la consiente un ratico. El perro que va y se le arrima al otro y le dice, camine, lo saco a dar una vueltica que lo veo como estresado. Entender todo esto, yo creo que nos lleva mucho más allá. Y es más allá de cuidar, de donar un alimento, de cómo se establece esa relación diferente con los animales y verlos como muchas veces como maestros. Cuántas cosas le enseñan a uno que uno dice, pero ¿qué le pasa a este gato? ¿Qué le pasa a este perro, a este caballo? Actúan tan distinto y tan coherentes. ¿Qué te han enseñado? Cuenta ahí a ver, de has tenido maestros No, peluditos. no, de hablar de ellos se me eriza la piel, se me eriza la piel porque creo que a mí los animales me salvaron la vida. A mí, desde que era muy pequeña, he tenido perros toda la vida, sí, desde estar en el vientre de mi mamá. Y el acompañamiento con los animales, pues generaron toda la sensibilidad en mí y el poder volver a conectar con mi yo superior, con mi corazón, gracias a ellos. Fueron ellos los que me acompañaron a reconocer mi sueño, reconocer mi propósito y además que son el ser sintiente que realmente nos está acompañando a reconocer la importancia del vínculo con todos los seres vivos. Y al tener la compañía de ellos, no solo nos llevan a reconocer nuestros valores, que es que lo lindo de ellos es que ellos no están en interés material en el que podemos estar, sino si tienen un grado de conciencia y de coherencia que nos hacen recordar realmente la importancia de la presencia, de la atención, del aquí y ahora y del goce absoluto por vivir, porque damos por hecho que todo pasa y que estamos y que el momento de la inoportuna, como dice Jorge Drexler, nunca va a llegar y nos va a llegar. Entonces, Ay, cómo mira que nosotros nos acercamos a conectar realmente con ese día a día de agradecimiento y eso no hubiese sido posible si no hubiera tenido perros y gatos en mi vida. y se vuelve una cosa muy interesante porque, por ejemplo, los gatos son súper, súper zen de "Ay, aquí". Yo tuve uno que le encantaba ver el atardecer y yo decía, este gato es loco, ¿qué le pasa? En Manizales hay unos atardeceres muy lindos y yo vivía en una casa que tenía una terraza grandísima y él se iba
al atardecer y se sentaba a mirar el atardecer. Yo decía, era un persa, yo, está Samuel, Samuel estaba viendo el atardecer. Yo decía, ¿qué le pasó a divino. este gato? Y estaba allá mirando, y yo como que, ¿ese gato qué? Son los más creativos, son los más divertidos. Y mira que para personas que se sienten muy ansiosas y muy abrumadas, la coherencia con un animalito, un gato, un perro, hace que el ritmo del corazón, ellos te lo modulan y entras en coherencia. Entonces te hace sentir tan segura, tan tranquila, y de repente no nos damos cuenta de eso. Yo pienso que tenemos que ampliar como la conciencia a todo esto de lo que estamos hablando, porque finalmente es lo mismo. ¿Cómo interactúo yo con todos estos seres que me encuentro en el camino, que me encuentro en la vida? ¿Y qué acciones tomar como para despertar? Porque es que de repente vamos en piloto automático y eso le puede pasar a la persona más exitosa o a la persona más sencilla que no se da cuenta que tiene 40 años repitiendo el mismo día. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y es que durar no es vivir. Tú solo vives cuando estás presente aquí en lo que estás haciendo, colocando la intencionalidad. Entonces, ¿cómo se fue esa parte? Entonces, listo, arrancaste de directora de la fundación. Día uno, ¿qué hiciste? No, ¿Cómo fue yo reinventarte, cambiarte? claro, o sea, porque esa decisión, nosotros hablamos, eso fue un sábado, la semana siguiente era ya entregar carta de renuncia, o sea, eso no lo pensé ni un segundo, además porque el día que tuvimos esa conversación con mi socia, estábamos con nuestras parejas y yo estaba a 3 meses de casarme, o sea, yo iba a dar todos los saltos en el 2022 y claro, él me mira como, ¿qué te pasa? O sea, y tú tienes mil responsabilidades también, estamos a puertas de casarnos y desde las fuerzas de mi corazón me senté con él, tuve una conversación como es que es una decisión mía tan interna que contigo o sin ti igual la voy a tomar. O sea, es que es este momento. Y si tú crees en mí, acompáñame a dar este salto. Y él sintió esa convicción tan profunda que fue como, vamos a hacerlo, dale, de una. Entonces, yo renuncio, una semana de entrega, empiezo el 1 de abril a sentarme a soñar con mi socia y era como, bueno, ¿y cómo empezamos a tocar puertas? Y eso fue divino porque, claro, eso también me llevó a un proceso de que la fundación estaba recién constituida, ya llevaba 2 años como proyecto, entonces ya esos pilares se estaban ejecutando. Pero entonces ese primer año también fue súper retador porque, claro, en esa misma manera, como llegan voluntarios, se van muchas personas, el rol de liderazgo cuando estaba pues en cabeza de ella y muchas personas estaban bajo su acompañamiento y otras personas que decidieron retirarse porque también es una construcción de confianza con las personas que se Ujú. quedan. Entonces muchas personas llegan desde la confianza que ya llega una persona y aunque llegue una con un acompañamiento casi que con la mirada de ese aval, para muchos es muy difícil construir confianza y es absolutamente válido, porque sobre todo al ser una fundación, no hay nada más difícil que construir confianza y más si es una fundación en los entornos donde la mirada de una ONG está muy enfocada a ese asistencialismo. Entonces era empezar a construir esa línea de confianza y desde ahí empezar casi que 8 meses de trabajo para conseguir una cuenta bancaria, empezar a tener nuestro régimen tributario especial y ahí empezar fue también ese camino de autoconocimiento, porque aunque yo tenía cargos directivos, es completamente diferente ya empezar tú como Claro, cofundador de construcción de cero. Y ahí empezó un trabajo grandísimo porque en esos primeros meses, que ya era casi para dar inicio al siguiente año, en empezar a ver, bueno, cómo vamos a construir la empresa. Y uno también empieza a romper muchas creencias que tiene una fundación. Y ahí recibí el primer apoyo, siempre lo digo que es mi primer mentor, el programa Flora de la Fundación Bolívar de la Vivienda. Y entonces sí, que te ganaste el premio. y me gané un premio ese año y claro, era como toda la construcción de momento. Ya estoy conociendo las personas que están dentro del ecosistema del tercer sector y empezar a entender como las fallas que también habían y yo decía, pues pucha, aquí nadie está pensando en modelo de negocio y nosotros tenemos que construir también uno más sólido y yo al estar sola ese año dije como voy a ser la ñoña más ñoña de todas las personas que estamos participando, que eran más de 260 organizaciones, voy a ganarme la beca para estar en la escuela de directores y me voy a ganar ese premio a Flora porque es una demostración de que estamos construyendo algo absolutamente fantástico. Fue un año de trabajo y entonces, claro, era como cada vez entrando uno a la raíz. Creo que eso es lo lindo de empezar a trabajar en entender los problemas sociales y es que tú empiezas con una idea, pero tú cada vez entre más vas trabajándola y aprendiendo te das cuenta que la raíz de ese problema empieza a ser más grande. Entonces empiezas a entender más nichos, más las problemáticas, las raíces de esa problemática y eso me pasó a mí. Entonces era como cada vez ir entendiendo más que esta construcción de empresa iba a traer muchos más matices y que en esa narrativa de construcción que estábamos haciendo iba a empezar a hacer la resignificación
de nuestro trabajo y que nos vieran como empresas. Entonces han sido 3 años, realmente ha sido muy poco tiempo, 3 años y medio, pero ha sido 3 años de un trabajo súper arduo en el colectivo, del cambio de cómo trabajamos las empresas sociales, pero también desde Nave Eureka y también desde Arca Luminosa, cómo hacemos un diferencial en este sector que todavía sigue teniendo muchísimas dificultades para que las personas puedan vernos como una economía consciente. Mira que es muy bonito porque es que es entender que sin ánimo de lucro no es con ánimo de quiebra, esto es una empresa, esto tiene que funcionar, esto tiene que ser rentable y ahí es donde todo es perfecto, Mafe, porque las experiencias anteriores que tuviste, los lugares donde estuviste trabajando, tu formación, hace que tengas una mirada distinta que si de repente hubieras aterrizado desde el punto uno de tu carrera laboral ahí. Bueno, pero aquí una pregunta. Cualquiera de los que nos está escuchando dice, es que yo siento que no estoy conectado con mi propósito. ¿Tú qué crees? ¿Que el propósito se descubre, se construye? ¿Cómo llega la gente al propósito? ¿Qué crees? Yo creo que es todo lo anterior, que yo creo que es algo, es un camino absoluto de despertar, acompañado de un proceso de conexión y que eso lo va a uno acompañando a ver lo colectivo que es el sentir de uno. Y es que eso es una ruta de embarque que viene muy relacionada a qué tanto se quiere conocer usted. Estos días escuchaba a alguien y hoy lo reconfirmo y creo que va a ser súper intensa con esa frase y es que para emprender tenemos que emprendernos y para reconocer los propósitos tenemos que conocernos. Yo tengo una tripleta, me encanta hacer analogías de fútbol, y siempre tengo una tripleta para hacer reconocimiento y es aceptación, honestidad y confianza. Y es que tanto usted se acepta en todos los sentidos, que tanto usted se ha puesto en esa tarea difícil de la aceptación. Cuando usted empieza a hacer ese proceso, está haciendo el camino más honesto con usted, ¿sí? Cuando empezamos a ser honestos y empezar a entender algo que para mí es base y es que todo lo que nos conecta a nosotros como humanos es el error. Todos hemos fallado toda la vida, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Que entonces fallé en un examen, bueno, porque no tuve compromiso conmigo, porque pude haber fallado con un amigo, fue porque no fui responsable con mi amistad y así con muchísimas cosas. Y cuando hacemos esa conexión entre nuestra aceptación y honestidad, creamos confianza. Y confianza en nosotros, en la capacidad de creer. Creer y crear se conjugan igual. Entonces, por eso creo que cuando uno asocia esa tripleta a su vida, es el camino a conectar con el propósito y a veces es entender que el propósito siento que es algo colectivo, pero lo importante es uno conectarse con su misión personal. Y esa misión personal es hacer la evaluación muy amorosa de la historia de la vida de uno. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gustaba cuando niño? ¿Qué hice en mi adolescencia? ¿Qué cosas a mí me afectaron tanto? ¿Qué otras no? ¿Qué experiencia adquirí? Eso hace que nuestra misión individual sí pueda llegar a ese propósito colectivo, porque al final, ¿qué mejor propósito que vivir en armonía, en tranquilidad y haciendo el bien para los demás? Entonces, es como nosotros queremos transitar esos caminos sin el afán de encontrar el propósito, pero más bien con el afán de encontrarnos, porque eso es lo lindo de esta vida, es reconocer el quién somos. Ahí es algo que me parece a mí muy, muy lindo. Y es, una persona me decía, pero es que yo no sé cuál es mi propósito. Su propósito es ser buena persona. Ya, listo. Ya le entregué ese es su propósito. Y cómo hace? Sí, el hecho de uno ser amable, generoso, cercano, de cosas simples, denle el paso a la persona, sosténgale el ascensor, no se lo cierre en la cara, que pueden ser cosas muy pequeñas, pero que empiezan a conectarte con cómo soy más amable, cómo soy más generoso, cómo hago que esta persona esté un 1% mejor. A veces alguien me Así es. decía, la misma persona me lo dijo 2 veces, no, es que yo siento que es muy ambicioso lo que tú dices de cambiar el mundo una neurona a la vez. O con que una sola persona de las que estamos acá, bueno, tenemos audiencia, mandamos un saludo a nuestra audiencia en 30 países, Mafe. Un saludo a ellos, que una sola personita de estas nos escuche y diga, oiga, qué interesante esto, cómo ayudo, cómo me conecto, cómo aporto, ya valió la inversión de este tiempo nuestro aquí haciendo este podcast. Entonces yo pienso que es pensar en cómo hacemos la diferencia, a quién ayudamos, quién necesita de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu escucha, de que simplemente te sientes ahí y acompañes en un silencio. Yo pienso que por ahí podemos como hacer cosas muy grandes. ¿Tú qué crees? Total, total. Yo siento que lo lindo de la vida es el acompañamiento. A la final, la red que estamos creando es de compañía, ¿sí? Y esa compañía de las amistades que estamos creando es una red de acompañamiento en cualquier cosa que nos pueda pasar. Es una red de aprendizaje. Y es que hay veces
vemos como la ayuda algo como que tengo que dedicar todo mi tiempo, porque vivimos en la era de no tengo tiempo, que estoy muy ocupado. Entonces, ¿cómo entender de que podemos ayudar desde acompañar a escuchar a nuestros papás, acompañar a escuchar a nuestros hermanos? Es entender que todo esto son micropasos. ¿Sí? Yo siempre digo que lo cliché, si resuena tanto es porque es. Entonces, que vivan las cosas clichésudas. Si un día damos un paso y es un año son 365 pasos, hagamos esos 365 pasos de escucha, de atención, de acompañar al otro y es ver que no siempre tenemos que mirar que nuestras acciones tienen que ser una cosa masiva, porque es que si nosotros hacemos, si tenemos un espacio de escucha a una persona, estamos permitiendo que su cosmovisión sea diferente. Si permitimos acompañar a alguien en un momento de dolor y un abrazo, permitimos aliviar en ese momento a la persona y eso hace ya que la elevación de la conciencia sea colectiva. Es siempre ver que las cosas no tienen que ser a una dimensión gigantesca, tienen que ser también en una proporción de que entendamos de que ese paso va a permitir ayudarnos a nosotros a reconocer cómo estamos ayudando y acompañamos al otro a que se sienta acompañado porque es eso, la vida es sentir las energías de colectividad, de acompañamiento y de escucha, porque siempre hemos estado acostumbrados a hablar, 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 y es como que no, cerremos un momento nuestra boca para que permitir que nuestra escucha nos permite conectar más con esa persona. Cuando hace muchos años, por ahí 12 años, yo me uní a un movimiento que se llama Una Fuerza para el Bien, que es de Dalai Lama. Y una de las premisas que tiene es, haga lo mínimo que usted pueda donde está con lo que tiene. Puede que no tengamos recursos financieros, pero tenemos tiempo. ¿A quién le sirve ese tiempo? Tenemos conocimiento, tenemos experiencias, tenemos una idea, una herramienta que nos funcionó. Y aquí la invitación también es para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cómo podemos aportar ese 1%? Si cada una de las personas que nos escucha dice, mi 1% es que voy a ser más amable, es que voy a ser más paciente, en el tráfico le voy a dar la vida a alguien, voy a abrir la puerta, cosas chiquitas que se vuelve el contagio, como la película de una cadena de favores, que se vuelve divino, de yo hago algo sencillo por ti, tú así lo haces por alguien más, y así como se contagian las emociones, pues contagiamos también la actitud, la mentalidad. Nosotras en Colombia vivimos en un país maravilloso con unos seres extraordinarios. Qué bueno que todos los que tenemos tanta capacidad de aportar, de transformar, lo hagamos de una manera más consciente, más intencional. Por eso te traje, porque es que tú eres el vivo ejemplo de si se puede, de podemos marcar una diferencia. Entonces aquí hay una pregunta obligada, Mafe. Libro recomendado. ¿Qué? ¿Qué libro crees que le puede recomendar a la gente como que les amplíe la conciencia, que te haya gustado mucho? Un libro muy poderoso que recomiendo es El poder de la hora. Creo que es Divino. ese acompañamiento precisamente de la presencia, de cómo nos estamos conectando, cómo realmente debemos entender de que esto no es para siempre, que es nuestra presencia de atención absoluta, nuestra donde debemos de tener nuestra prioridad, pero además quiero también sumarle a este libro sería el bonus track, que es un libro para personas de 0 a 100 años que se llama Abrazos de Jimmy Liao. Y es un libro que me encanta porque es una novela infantil gráfica, por su estilo gráfico como aparece este libro, pero realmente es cómo nosotros nos puede cambiar el día con un abrazo. Como un abrazo en un momento oportuno nos puede reconfortar el alma. Como un abrazo de volvernos a ver con alguien es una recarga de energía. Como ese abrazo de ver a una de las personas que aman es como estamos aquí. Y siento que si eso es lo que nos falta, más conexiones humanas. Nos falta perder el miedo a decirle a una persona te amo, perder el miedo a decir a alguien te quiero, perder el miedo a decir te extraño, el miedo a decir lo siento. Y qué mejor que tener los brazos estirados para uno poder conectar con las personas. Y ese libro llega a lo más profundo del corazón. Divino. Me encantan las novelas gráficas. Lo voy a buscar. Me gustó mucho. Lo vas a amar, Imagínate que lo vas a amar. un abracito es que te cambia el día. Imagínate cuando tú llegas estresadísima, te dan un abrazo corazón con corazón. Listo, cero estrés. O estás en un momento de vulnerabilidad y alguien te abraza auténticamente. Ay, me encanta. Pero Mafe, Transforma. querida, es el momento de que nos cuentes las redes donde te ubican, que seguro muchas personas van a ir de aquí inspiradas con esta historia tan poderosa de entender que pequeñas acciones realmente generan un cambio en la vida, en el mundo, y que yo creo que es un ganar, ganar, ganar. Gano yo porque me siento con propósito, gana el otro porque lo ayudo y gana el mundo porque modelamos conductas
de hacer las cosas diferentes. Listo, no, me pueden encontrar en Instagram como Mafe Montejo Q, en LinkedIn estoy como María Fernanda Montejo y también pueden encontrar las dos fundaciones @nave eureka, @arca luminosa y pues en mi canal van a encontrar muchos tips de reconocimiento de todas esas incomodidades porque es una cuenta creada para recordar que todos hemos fallado y todos nos estamos reconstruyendo, todos estamos reescribiendo nuestra historia y todos estamos en el mejor momento para cambiar nuestras vidas. Ay, gracias. No, me encantó tenerte aquí. Un abrazo muy grande a todos Entonces, ustedes. Déjenos un comentario de cuál es ese micropaso que van a dar, esa pequeña acción transformadora de vidas. Compartan este podcast porque seguro a otras personas también las va a inspirar. Y nos encontramos en el próximo episodio de Mente Sana Tips. Hasta pronto. gracias.